Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Rumbo al Armagedón. Rumbo al Armagedón. Es necesario ver todos los libros de la Biblia, al menos en su panorama general, para entender el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro tan difícil, sí, es complicado, pero es entendible a la luz del resto de libros que tenemos en la Biblia. Así que, por eso la serie de Rumbo al Armagedón, o sea, vamos a ir hacia allá estudiando cada libro de la Biblia. Y sí, va a haber momentos en que vamos a agrupar libros por la temática que presentan y también para no alargarnos mucho. Con esos dos propósitos he juntado 2 o 3 libros en una sola sesión, que ya se va a venir próximamente. Para el día de hoy tenemos el libro de Deuteronomio y le he puesto como título Instrucción. Panorama del libro de Deuteronomio. Hoy vamos a ver este libro, que en verdad sí tiene sus cositas interesantes, y vamos a hablar. Muy bien, así como hemos visto los 4 primeros libros de la Biblia, ¿quién es el autor? Moisés o algunos otros. Otros anónimos. Moisés, otros anónimos. Igual pasa aquí con Deuteronomio. Deuteronomio puede ser Moisés el autor, y ya vimos textos en las 2 primeras sesiones, por qué se cree que Moisés es el autor. Y la otra postura es que no, fue varios autores. Incluso algunos dicen que fue Moisés, empezando por él. Otros dicen, no fue Moisés. Fue una escuela, en un lapso de tiempo largo, donde se escribieron los 5 primeros libros de la Biblia. Deuteronomio entonces vendría a ser el quinto. El quinto de los 5 sería el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia son conocidos como Pentateuco para nosotros. Muy bien, Deuteronomio. Ya vimos el autor. Ahora, ¿qué significa Deuteronomio? Bueno, ya hemos tenido nosotros este esquema, ¿no? Este diagramita para el nombre. Tenemos estos dibujitos, ¿no? Este es el Antiguo Testamento hebreo, el documento del Antiguo Testamento hebreo. Tenemos un documento también que está en griego, que se llama la Septuaginta, los 70 también, Septuaginta. Muy bien, aquí, 250 años antes de que nazca nuestro Señor, aproximadamente, el Antiguo Testamento pasó un proceso. Del hebreo que está escrito en el Antiguo Testamento fue traducido al idioma griego, por eso la G de griego, que se llama Septuaginta. Y en los tiempos de Jesús y de los apóstoles y de los primeros siglos de la iglesia, se usaba esto de acá, esta versión, lo usaron. Los cristianos, los judíos seguían usando su Antiguo Testamento en hebreo. Ellos tenían cierto celo, ¿no? Porque su idioma y otras cosas más, ciertos factores. Entonces, para el hebreo acá, tenemos un nombre. A ver, vamos a Deuteronomio 1.1. Deuteronomio 1.1. Recordemos que en la antigüedad, los títulos de los libros se le colocaba pues por la primera palabra que aparecía en el libro, o las primeras palabras con que empezaba el libro. En este caso, a ver cómo empieza. ¿Quién nos puede decir? Deuteronomio 1.1. A mí. ¿Sí? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Ya, gracias. Ahí está. ¿Cómo empieza? Estas son las palabras. Entonces, por eso, esa frase, estas son las palabras. Palabras es lo que en hebreo se llama Devarim. Devarim. Los judíos así le llaman. A ver, vamos a Devarim, capítulo 1. Devarim, ya sabemos que es Deuteronomio para nosotros. Entonces, ellos lo llaman Devarim. Palabras, en plural, palabras. Porque así empieza, ¿no? Es una de las palabras con que empieza el libro. Y esto fue traducido al griego, acá en la Septuaginta,
Y es aquí en donde vamos a encontrar la palabra Deuteronomio. Deuteronomio. Lo voy a poner acá. Deuteronomio. Deuteronomio. Entonces, aquí viene nuestro nombre de este libro, Deuteronomio. Y esta es una composición, por si acaso. Lo voy a poner acá. Es una composición. Deutero, que significa dos o segundo. Y esta otra palabra que es nomio, que viene del nomos, el griego nomos, que significa ley. Ley. O instrucción, ¿no? Como en nuestro título de este panorama bíblico de este libro, ley o instrucción. A ver. Deuteronomio, dos leyes o segunda ley. Segunda ley. Bueno, según la etimología, no es tan correcto llamar este nombre Deuteronomio, porque sería como una segunda ley, ¿no? Tenemos la ley en el Éxodo, que dio los 10 mandamientos de Dios, y eso implicaría que como esa sería la primera ley, ¿no? Y esta sería segunda ley, o sea, hay otra ley que Dios dio. Eso implicaría el significado etimológico. Sin embargo, no es una traducción correcta, ¿no? No debería llamarse el libro, así proponen los exégetas, que no debería llamarse Deuteronomio, ni que segunda ley, no, sino una repetición de la ley que ya le fue dada al pueblo en el Sinaí. Eso ya lo vimos en Éxodo y con Levítico y partes en Números la semana pasada. Entonces, más bien sería una repetición de la ley. Una repetición de la ley. Se cree que fue tomado de Deuteronomio 17:18. A ver, vamos a Deuteronomio 17:18. Lo voy a leer en la versión NTV. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Dice así: cuando se siente en el trono a reinar, deberán producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Claro, acá está dando instrucciones Dios, ¿no? Si alguien va a reinar, el rey tiene que tener una copia de la ley de Dios escrita. Entonces, de ahí se toma, ¿no? Es una copia. O sea, es la repetición de una manera de lo que Dios ya había dado en primera instancia. El rey tiene la misma ley, pero una copia. Entonces, acá tenemos ya dos, ¿no? Por eso dos o segundo. Entonces, es una mala traducción ahí. Más bien debería ser repetición de la ley, algo así. Una repetición, una remembranza de la ley. Algo así debería ser el nombre de este libro, pero ya está hecho. No podemos hacer nada. Ahora, este nombre es del griego, Deuteronomio, ¿eh? Tuvo que pasar por la Vulgata también. Aquí tenemos otro documento. Este está en latín, se llama Vulgata. Vulgata latina. La Vulgata es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es acá, en latín. Y es aquí donde ya se le cambia de Deuteronomion a Deuteronomium. Lo voy a poner acá, ¿sí? Porque el latín suena como si fuese conjuro. Así suena el latín, ¿no? Deuteronomium. Y con M todavía al final. Deuteronomium. Si ustedes escuchan el latín, suena como si fuese conjuros de Harry Potter. Así suena. ¿Qué vamos a hacer? Es el idioma. Entonces, de latín, Deuteronomium, pasó a nuestro idioma español, Deuteronomio. O sea, el romance, ¿se acuerdan de lenguas romances? Sí, ¿no? Sí te acuerdas. Te acuerdas. Ustedes están frescos, están en el cole todavía. Romance, latín pasa a los idiomas romances y un idioma romance es el español. Entonces, por eso tenemos Deuteronomio como título de este libro. Muy bien, ese es el nombre, ¿qué significa? Siempre es importante saber qué significan los nombres o por qué tienen esos nombres el libro de la Biblia. Todo es un proceso histórico. ¿Alguna pregunta? Todo claro entonces. Vamos con la estructura sintética. Aquí es donde nos tomamos un poco de tiempo, ¿no? En la estructura sintética para poder conocer el libro. Voy a borrar. Entonces,
Entonces, en la estructura sintética de este libro tenemos tres partes también. Tres partes. Deuteronomio, entonces. Deuteronomio es la repetición de lo que Dios ya había dado, ya había hablado, en Éxodo, en Levítico y en Números. En esos tres libros vamos a encontrar, va a haber, se va a repetir en Deuteronomio. Va a haber textos en que, oye, esto ya lo leí, lo leíste en Éxodo. Sigues leyendo Deuteronomio, esto ya lo leí, ¿en dónde? En Levítico. Repetición. Hay secciones repetidas con Éxodo, Levítico y Números. Por eso, deuteros, ¿no? Repetición. Entonces, vamos a hablar de los hechos de Dios acá, ¿no? En primera parte, los hechos de Dios. Los hechos de Dios. En los hechos de Dios van del capítulo 1 al 4. Del capítulo 1 al 4:43. ¿Y aquí qué vamos a tener? Si ustedes dan una ojeada, a ver, vamos a Deuteronomio al principio, vamos a ver un prólogo. Moisés va a hablar otra vez, va a dar un discurso, ¿no? De lo que sucedió en el Sinaí, de las leyes, de los líderes que formó por recomendación de su suegro, del suegro de Moisés. Va a repetir otra vez, les va a hacer recordar al pueblo sus deberes. Y también va a hacer mención de lugares de refugio. O sea, si alguien pecaba, había lugares específicos donde podía ir ese malhechor a refugiarse, no, pues nadie le podía hacer nada. Se libraba de ser apedreado, de ser castigado. Entonces, eso es lo que mete ahí el autor, los autores, en la primera parte del libro, los hechos de Dios. Muy bien, lo menciona acá. Ahora vamos a la segunda parte, la ley de Dios. Va a mencionar otra vez. La ley de Dios. La ley de Dios. Hay cláusulas de la ley, sí hay cláusulas de la ley. Va a mencionar las leyes que ya se vio en Éxodo, en Levítico y en Números. Eso lo van a ver ahí, repetido muchas veces. Y también va a haber el recordatorio de celebrar la Pascua, las fiestas solemnes, ¿no? La Pascua, las primicias, que sería Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las tres que se mencionan aquí al principio de la historia de Israel. Van del 4 a 44, del 4:44 hasta el capítulo 28. Es una sección grande, ¿ah? Es una sección grande, ¿ah? O sea, la ley es grande. Tiene un volumen grande la ley de Dios. Muy bien. Y por último, tenemos el pacto con Dios. La última parte es el pacto con Dios. El pacto con Dios. Recordemos que ya había explicado que los hombres no pactan con Dios. Es Dios quien hace el pacto. O sea, Dios es el que da el primer paso. Dios da la iniciativa. El hombre no, porque el hombre rompe el pacto al final. Por eso es que el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios quien pacta. Él no rompe el pacto. No rompe el pacto con Abraham. No ha roto el pacto con Abraham. Y no ha roto el pacto, estamos en un nuevo pacto. Eso ya lo vimos en una serie anterior, que no lo voy a repetir, con la sangre de Cristo. ¿Qué hay aquí en este pacto? Bueno, vamos a ver. Se va a repetir otra vez las palabras que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo, en Levítico y en Números. Otra vez. También vamos a ver que Moisés se va a alejar del pueblo. ¿Por qué? Porque había cometido un sacrilegio, un pecado. Habla la roca, no habló la roca, sino que golpeó la roca y salió agua, ¿no? Entonces por eso Moisés se tiene que marchar. Muy bien, se tiene que marchar. Empieza el capítulo 29, esta sección del pacto con Dios. Dios, acá en sus palabras, va a recordar: yo soy el Dios de sus padres, ese pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y te tengo acá. Por eso lo sacó de Egipto, porque él cumple ese pacto que le había hecho a los patriarcas. Moisés se marcha y dice: ya no voy a entrar, sino que Dios me ha dicho que suba al monte Nebo, y ahí voy a ver la tierra, pero no voy a... No llegó. No entró. Porque Dios dice: manan,
Mano, es mano. O sea, Dios ya dijo mano, no puede. Ahí, Dios es como nuestros papás, que quizás, ay, qué pena, mijito, ya lo doblega, ¿no? Pero Dios no dice qué pena, ya sabe que, Él sabe que no es conveniente para él. Y no entró Moisés por pecar, hizo lo contrario. Y por último, tenemos la muerte de Moisés, que eso se ve ya el último, del capítulo 32 al 34. Y acá hay una cuestión, ¿no? Sí, a ver, para la postura conservadora de que dice que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿ya? Eso dice la postura conservadora. Si Moisés escribió estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿cómo escribió su muerte? ¿Cómo puede escribir su muerte? Ahí, por eso sale la otra postura. Por cuestiones como esas, no es posible que yo muerto ponga, me morí y me subí al monte, ¿no? Y encima está en tercera persona, ¿no? Entonces, la otra postura ve estos detalles, ¿no? Está en tercera persona, el idioma, el momento, está muerto, ¿cómo? O sea, no fue Moisés, o sea, fue alguien que escribió su muerte, que no era él. Entonces se cuestiona eso, la postura que dice que no fue Moisés, fueron anónimos. Sí, muy bien, entonces, pero investíganlo, usted mismo, ¿escribió o no lo escribió? ¿O cómo fue? Es que la historia de cómo se compuso los libros de la Biblia no fue fácil. Son tiempos remotos, complejidad, la escritura en arcilla, la escritura en materiales que perecían, era muy complicado. Pero sí había escritura, por si acaso. Entonces, esos tiempos hay que investigarlo bien. Entonces, pero está la muerte de Moisés. Y termina así. Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y se acabó. Y ahí vamos a seguir con Josué la próxima semana. Muy bien. ¿Se entendió estas 3 estructuras, estas 3 partes? Hechos de Dios, lo que Dios ha hecho. Ya lo vimos en los otros 3 libros. La ley de Dios, todas sus leyes, otra vez lo repite, las hace recordar al pueblo. Es como que si Dios ve a su pueblo tan cerca de la tierra pagana que tenía que entrar, Él dice, espérate, no te olvides de esto. Porque recuerden que peregrinaron 40 años en el desierto. Ellos vagaron 40 años y en 40 años se pudieron haber olvidado de las leyes, ¿no? Entonces Dios, muy precavido, así lo veo yo, antes de que entres te lo repito, ¿no? Como buen padre, ¿no? Le dice, te vuelvo a decir que por si acaso ya te había hablado de esto que otro, no pegues a tus amiguitos, no grites, etc. Y por último, Dios recuerda su pacto con el pueblo. Muy bien. Vamos a ver ahora el género literario. A ver, ¿ustedes qué creen cuál es su género literario? Hemos visto que Génesis hasta Números es narrativo y Deuteronomio. ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea Deuteronomio? Lo mismo, es narrativo. También. Género narrativo. Describe los hechos, cuenta los hechos tal y como sucedieron, objetivamente. Muy bien. Ahora, podemos notar en esta narrativa 3 subtipos, como ya hemos visto en los otros libros. Tenemos el de forma de historia. A ver, tenemos la historia. Por ejemplo, vamos a ver la historia en los hechos de Dios, por ejemplo. En la parte de los hechos de Dios, acá los que escriben están contando, Dios hizo esto, le dio esto al pueblo, hizo aquello, le está contando. Y también la muerte de Moisés, por ejemplo, es un hecho histórico. Él murió, pero no se sabe dónde está su cuerpo. Es un hecho histórico. También tenemos la narrativa en forma de código legal, eso ya lo vimos en Levítico y en Números. Código legal. Las leyes. Levítico es leyes. Números hay partes de leyes. Y acá Deuteronomio está haciendo la remembranza de su pueblo de su ley. O sea, hay código legal. Y ya le explicamos las 2 sesiones anteriores.
que es este código legal y sus características con la cultura secular alrededor de Israel. Y por último tenemos la forma de profecía. Profecía. ¿Hay partes proféticas en esta narrativa? Sí la hay. A ver, vamos a capítulo 27. A ver, vamos a capítulo 27 de Deuteronomio. Capítulo 27, por favor, chicos. Deuteronomio 27. Todo el capítulo 27, porque es el más corto de todo el conjunto que tengo aquí. Dice: entonces Moisés y los líderes de Israel le dieron al pueblo la siguiente orden: obedece todos los mandatos que te entrego hoy. Cuando cruces el río Jordán y entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, elige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como te prometió el Señor, Dios de tus antepasados. Después de cruzar este Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso tal como te ordeno hoy. Luego edifica allí un altar al Señor, tu Dios, con piedras enteras y en su forma original. No desforma las piedras con ninguna herramienta de hierro. Edifica el altar con esas piedras sin labrar, úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. También sacrifica allí ofrendas de paz y celebra ante el Señor tu Dios, comiendo hasta quedar satisfecho. Escribe con claridad todas estas instrucciones sobre las piedras cubiertas de yeso. Luego Moisés y los sacerdotes levitas se dirigieron al pueblo con las siguientes palabras: escucha en silencio, oh Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Por lo tanto, obedece al Señor tu Dios cumpliendo todos sus mandatos y los decretos que te entrego hoy. Ese mismo día Moisés también le dio al pueblo la siguiente orden: cuando cruces el Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José, de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, de Gad, de Aser, de Zabulón, de Dan y de Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel: maldito todo el que talle o funde un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos productos de artesanos son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que deshonra a su padre y a su madre. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que desvía a un ciego de su camino. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al padre. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá amén. Estas instrucciones ¿no les recuerda la actitud de Israel por la cual fue llevada a Babilonia? Dios dice: no hagan ídolos, hicieron ídolos. No se junte con paganos, se juntaron con paganos. Ahí tenemos a Acab, el rey Acab con Jezabel. Era una pagana. Era una pagana. También tenemos en el capítulo 31, en la parte final, si ustedes lo leen, pueden leerlo en casa, cómo el Señor en esta historia le advierte que si acaso ustedes se atreven a desobedecer otra vez, vendrá otro pueblo a llevárselos. Le dice así. Pues esta es la parte profética de la narrativa. El Señor ya se anticipa al hecho de que Israel va a pecar y se lo advierte para que no lo haga.
para que el pueblo obedezca la ley, su voz, entre bendición por obedecer. Si tú lees el capítulo 30-31, te vas a dar cuenta de que toda la advertencia que Dios había hecho y sus consecuencias se ven reflejados en la historia cuando el pueblo desobedece, va con los Baales y viene Babilonia y se los lleva cautivo. Eso dice en 30 y 31, dice Deuteronomio 30 y 31. Si me desobedeces, lavarás tu tierra pero no vas a comer. Vendrá otro pueblo, llevará a tus hijos cautivos, tus esposas también serán cautivas. No vendrá la lluvia, no tendrás para comer, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte profética de la narrativa. Muy bien. Entonces, el género narrativo que vemos en el libro tiene historia, leyes, código legal y también la parte profética. No se olviden que si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Este es el tiempo. Vamos a continuar. Vamos ahora con la teología. Vamos con la parte teológica del libro. Y ya no voy a explicar qué es teología, porque ya lo he explicado en 4 ocasiones. Así que eso debe quedar ya claro. ¿Cuál es la teología del libro? El libro, ¿qué nos muestra acerca de Dios? Teología. ¿Qué nos muestra acerca de Dios el libro? Bueno, vamos a ver 4 asuntos teológicos. Bueno, en realidad los he juntado, son 6. Pero vamos a ver. Dios es uno y único. Dios es uno y único. A ver, cuando hablamos que Dios es uno, o sea, hablamos de su unicidad. O sea, Él no es que Él es solo. No hay otro Dios, no hay un segundo Dios ni un tercer Dios. Él es solo. Él es de uno. Él está solo. Y cuando hablamos de único, cuando hablamos de uno, hablamos de que Él está compuesto. Voy a corregir ahí. Cuando hablamos de Dios uno, Él no está compuesto. No es que Dios es compuesto por tantas piezas. No, es uno, es un entero. Y cuando hablamos de único, ahí sí. Cuando es único, no hay otro como Él. No hay otros dioses que son como Él. Por eso Dios es uno y único. ¿Dónde lo vemos? Cuando vamos a los textos. A ver, capítulo 4, versículo 35. Lo voy a leer en la versión NTV y dice: Él te mostró estas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Ningún otro. Único. Él es único. Vamos al versículo 39 del mismo capítulo. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Dios es único. Vamos al capítulo 6, versículo 4. Ahí también tenemos otro texto que avala que Dios es uno y único. Dice así la Escritura: Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. En la Reina Valera dice: Dios es uno. Jehová, sí. Jehová uno es. Uno es. Ya, en la Reina Valera dice uno. Acá le pone solamente. Es uno. Imaginémonos un carro. Pero ese carro es un compuesto porque tú abres, tiene un motor, llantas, tiene chasis, ¿no? Entonces es un compuesto el carro, pero es un carro con componentes. Dios no tiene compuesto. Dios es uno, su esencia es uno. A eso me refiero como uno. Y como único Él es solo, no hay otro Dios como Él. ¿Qué dice capítulo 7, versículo 9? Para reforzar más esta teología. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto con 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Con estos textos damos por sentado del libro, ojo, porque hay otros textos en la Biblia que podemos hablar de este asunto teológico. El libro dice: Dios es uno y único. Es
No está compuesto, pero es único en su especie. Y a ese Dios adoramos. Vamos con el segundo asunto, el asunto de elección. La elección. ¿Cuántos de ustedes han oído cuando empezó este conflicto allá en Medio Oriente? Israel es el pueblo de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Israel es el pueblo de Dios. Y quien se meta con el pueblo de Dios pagará las consecuencias. Así he escuchado a muchos sensacionalistas por las redes sociales. ¿Pero han escuchado esa palabra? Israel es el pueblo de Dios. ¿Ya? Estamos en el libro, ¿sí? Vamos a ver esta lección, pero según la teología del libro, como nos muestra. Dios ha escogido a un pueblo, y ese pueblo se llama Israel. Sí, ojo, el Israel de la Biblia. El Israel de la Biblia. El Israel actual, creo que ya conocen mi posición, no es el Israel de la Biblia. El Israel actual no es el Israel de la Biblia. Dios escoge a un Israel y ese es Israel de la Biblia. Entonces, este Israel es el que vamos a hablar, está acá en la Biblia. A ver, leamos Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Ya, versículo 6, así dice, ya Dios escogió a Israel. Sí, Dios escogió a este pueblo. Versículo 7. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. O sea, Dios ha elegido a este pueblo que se llama Israel, no porque Israel era la gran cosa. O sea, Dios no se fijó en nada de Israel, nada. Dios no le eligió por algo meritorio de Israel. Es lo que dice acá, no te elegí ni te amé porque eras el más numeroso, sino porque eras la más pequeña. Eres la más pequeña. En realidad, eras tan pequeño, tan insignificante, y aún así, en su soberana voluntad, Dios escoge a Israel, empezando obviamente por Abraham. Ya. Porque Abraham no era judío, por si acaso. Abraham no era hebreo. Bueno, se le llama hebreo porque pasó de un lado a otro, pasó el lado de la palabra hebrea, que es pasar. Pero él era un arameo en realidad, era un sumerio. Él era un sumerio que adoraba dioses falsos. Y Dios le dice, le llama, no, sale ahí, te voy a hacer una nación grande. Y ahí empieza la prehistoria de Israel. Entonces Dios lo escogió soberanamente, sin ver ningún mérito en Abraham, ni en los demás patriarcas, ni en Israel. Entonces Dios está diciendo eso, yo no te escogí porque tú te merecías porque eras esto, no, yo te elegí a pesar de que tú eras la más pequeña, la más insignificante. Versículo 8. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a sus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Ya era, aquí cuando sale el pueblo era numeroso, ¿no? Pero dicen, no te escogí porque fuiste grande, sino yo hago cumplir mis pactos. En su soberanía Dios los saca, los hace pueblo suyo, pueblo santo, porque Él cumple su pacto que hizo con Abraham y con los patriarcas. O sea, no hay nada meritorio en Israel, de la Biblia, mucho menos en la cual, para que se llamen por sí solo pueblo de Dios. No, es porque Dios quiso llamarlo así, mi pueblo santo. Por eso somos pueblo de Dios, porque Él nos eligió. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no, o sea, vamos a tener que hablar diferente, porque acá estamos hablando de Israel, sí, porque Dios los llama como un pueblo. Pero en el Nuevo Testamento ya está Cristo. Entonces, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, Cristo está en el medio, los que son de Cristo son Israel. Somos elegidos. Nosotros somos Israel en Cristo. Si leemos Gálatas 3, ahí está Israel.
Los que creen en Cristo, como Abraham, somos Israel. Nosotros somos Israel. Somos elegidos. Somos elegidos. Muy bien. Hablemos ahora del pecado. El pecado. Sí, el pecado es una doctrina, bueno, sobre el pecado, es mejor decirlo. Doctrina sobre el pecado. La Biblia habla de esa doctrina sobre el pecado. Desde el principio hasta el final, la Biblia siempre va a hablar del pecado del hombre. Nunca vamos a ver un libro en donde no se habla. Génesis, Adán y Eva. Éxodo, el pecado de quién? Del pueblo, el pueblo renegando, no hay nada, Dios, no hay agua, no hay comida. El Levítico, los hermanos de Moisés murmurando, pecado. Y el pueblo también pecando en números. No vamos a ir a la tierra porque hay gigantes. Y ellos mismos quisieron rebelarse contra Dios, pelearon y perdieron, ¿no? Y murieron gente. Pecado. Sí hay. Lo vemos en Josué también, el pecado de Acán, que hablamos en nuestra reflexión. Pecado. Hasta Apocalipsis. En las iglesias, las 7 iglesias que hay una Jezabel, ¿no? Hay la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué más? En las iglesias hay pecado, que Dios dice, te advierto, ¿no? Te advierto esto, tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor, hay inmoralidad sexual, con Jezabel. Hay doctrina de Balaam, hay pecado. Desde Génesis a Apocalipsis vamos a ver esa doctrina. Y acá en Deuteronomio se presenta la idolatría. Y he dicho una vez, y lo puse de este modo, ¿no? La idolatría era el pecado de moda, ¿no? El pecado de moda actual sería la ideología de género, ¿no? Es el pecado de moda, sería, ¿no? No hay nadie que no conozca sobre qué es ideología de género, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Inaudito que no sepamos a estas alturas. No, la ideología de género es consecuencia del pecado del hombre. La idolatría en ese tiempo constituía el mayor peligro para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo, al ser elegido por Dios, o sea, santo, pueblo santo, eso ya lo vimos en Números, el pueblo de Israel es un pueblo santo, Dios tiene que advertirle que si hay pecado, entonces al ser pueblo santo tiene que apartarse, tiene que resistir, tiene que suprimir ese pecado. ¿Dónde lo vemos? Bueno, vayamos a capítulo 11, a ver, vamos con un ejemplo. Capítulo 11 del libro de Deuteronomio, versículo 16. Vamos a leer hasta el capítulo 20, perdón, hasta el versículo 20. ¿Sí? Versículo 20. Lo voy a leer en esta versión. Dice: pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y se detendrá la lluvia, y la tierra no dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Un paréntesis. Repito esta parte. Átalas a tu mano y llévalas sobre la frente para recordarlas. Un paréntesis. ¿En dónde se lleva la marca de la bestia? En la frente y en la mano. Átalas a tu mano y llévalas sobre la frente para recordarlas. Esta es la antítesis. Cuando lleguemos a Apocalipsis la vamos a ver. Acuérdense de este texto. Sí. Por eso dije que es un símbolo, la marca. No era literal. Sí le expliqué brevemente una vez, ¿no? El 666 es un símbolo. Marca en la frente o que lleve en su mano derecha, eso dice Apocalipsis 13. Esta es la antítesis de ese texto. Con este texto se interpreta la marca. Cuando lleguemos ahí lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero ténganlo presente eso, si a ustedes les gusta investigar, ténganlo presente. Versículo 19. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.
escríbeselas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Bien. Entonces el Señor aquí está advirtiendo, ¿no? Comienza a advertir, cuando entres, no hagas lo que hacen ellos, aléjate. Y le dice, para que te alejes, le da la recomendación, tu palabra que esté aquí, en tu modo de pensar, y que mi ley esté acá en la mano, en tus acciones y en tu mente. Si lo tienes aquí, va a haber una actitud, ¿no? Va a haber una actitud diferente. Y si lo tienes en la mano, vas a actuar, o sea, vas a hacer algo que es de cristiano, de testimonio. Y ninguno que está afuera te va a decir, no, ese no es cristiano porque lo vi fumar el otro día. No, si lo tienes acá y acá, tus acciones van a dar testimonio de que tienes la ley de Dios, estás cumpliendo su voluntad, su palabra. Entonces, no estás en pecado, te alejas del pecado. Entonces, esa es la advertencia de Dios para su pueblo. Bueno, tengo otros textos, el capítulo 6 del 14 al 15, vamos a leer este último acerca del pecado. Capítulo 6, versículos 14 y 15. Como ejemplo, este ejemplo acerca de esta doctrina del pecado. La idolatría era fatal para el pueblo. Cuando había idolatría, el Señor se molestaba y no había fruto, no había que cosechar, Dios se alejaba, las guerras se perdían. ¿Qué dice en Deuteronomio 6, 14 y 15? No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. Ya bueno, si acá el Señor dice que te va a borrar, o sea, hay que temer al Señor. Pero hermano, estamos en el tiempo de la gracia, es cierto. Estamos en el tiempo de la gracia donde el Señor a sus hijos, como hemos leído en nuestra reflexión bíblica, Jesús es un abogado, es cierto. Pero Jesús no es abogado de los pecadores, o sea, de los incrédulos. Ya dijimos, el que es hijo se arrepiente y continúa su vida ya alejado de ellos, de haber caído, y no está constantemente en pecado. A eso se refiere el Señor, o sea, para temer que incluso cuando nosotros caemos en nuestra debilidad, el Señor está viendo que estamos en pecado, y como hijos debemos arrepentirnos para que Él sea nuestro abogado ante el Padre y hallemos perdón, misericordia y su gracia, digamos, reconfortante otra vez, ¿no? Porque el que pide perdón genuinamente y se arrepiente, experimenta ese toque divino de gracia, de perdón y misericordia, y se aleja de él. Entonces el Señor nos advierte acá, ¿no? Aléjate del pecado, te voy a borrar. En la gracia, ¿cómo sería? ¿El Señor te va a matar? No, te va a castigar, sí. Por eso hay que arrepentirnos, hay tiempo para arrepentirse. Porque tarde o temprano el pecado nos alcanza y ni pagamos las consecuencias. No hay que llegar a eso. Por eso el pecado se enseña para alejarnos, para reprimirlo, para resistirlo con la ayuda del Señor. Y Él nos dio su espíritu para lograrlo. Y por último vamos a hablar de la santidad. Santidad. Otra vez, hermano Daniel. Bueno, así lo dice el libro. Y fidelidad. Santidad y fidelidad. A Israel se le demanda, bueno, siendo elegido por soberana voluntad de Dios, porque Israel, ya Dios dijo acá en los textos que hemos leído, ¿no? Yo te elegí eres la más pequeña, no me importó, yo te elegí, no porque merecías. Dios soberano lo escogió. Este pueblo debía apartarse del pecado, por eso el título, ¿no?, de el santo pueblo, el santo pueblo. Seréis mis santos, pueblo santo, pueblo elegido. ¿Cómo? Bueno, manteniendo santidad. Por eso el pueblo era el santo pueblo de Dios cuando mantenía su santidad, cuando persistía en la santidad. Y eso se le demandaba. Ya vimos en Números, ¿no? Porque yo soy santo. Ese es el Señor. Porque Jehová, yo soy santo. Tú serás santo. Esa es la frase que se repite en Números. Bueno, veamos también unos textos que hablan de la santidad, ¿no? De la demanda que Dios hace al pueblo de Israel
para que viva en santidad. Vamos al 26:19. Vamos a Deuteronomio capítulo 26, versículo 19. Vamos a ver. Dice así la palabra del Señor: si lo haces, Él te pondrá por muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Claro, aquí el Señor está exhortando a que le obedezcan. Por eso dice, ¿no? Si lo haces, si obedeces mis mandamientos, el Señor te va a poner en alto y serás una nación santa. O sea, todos los pueblos tenían que fijarse en Israel como una nación santa, o sea, como un intermediario para que los otros pueblos puedan también acceder a Dios, porque el pacto era con Abraham, ¿no? Por ti, Abraham, serán benditas todas las familias. O sea, no era solo Israel el bendito. Dios escogió este pueblo para que las naciones lo vean como su pueblo santo y puedan ir a Dios. Esa era la finalidad. Pero Israel entendió mal. Cuando llega el tiempo de Jesús, Israel pensaba: yo soy el elegido. El griego, pagano. El romano, pagano. No. Israel, nosotros somos los elegidos. Nosotros somos. Eso entendió Israel mal. No, era ellos el punto de partida, más bien. Que los otros pueblos tenían que venir a Dios. El caso de Rahab, por ejemplo, y la historia de Jonás con Nínive, Dios lo salva. El caso de Ruth, la moabita, son casos, ¿no? ¿Ven? Una de Jericó, una moabita pagana, y el caso de Jonás con Nínive, que el Señor perdona a Nínive por haber ayunado, todo, ¿no? A pesar de que vino la profecía de destrucción. Pero cuando lleguemos ahí explicamos un poco más. Entonces, santo. Se tenía que presentar el pueblo de Dios santo entre los demás, para que los demás pueblos también vean al Señor a través de Israel. Ese era el propósito. También se debe ser fiel al pacto para obtener bendición. Y si no hay fidelidad al pacto, ¿qué hay? Si no hay fidelidad al pacto, hay pecado. Y como hay pecado, hay maldición. Hay maldición. ¿Dónde está eso, hermano? Si tú lees capítulos 28 al 30, y te vas a dar cuenta que están las maldiciones. Bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Ahí está. Por eso demanda fidelidad. Además, el Señor en estos capítulos 28, 29 y 30 comienza diciendo que ante ti está la muerte o la vida. Y el Señor es tan bueno que no obliga al pueblo, sino que dice: te aconsejo que escojas la vida. Así que el Señor ya les muestra que cuando están fieles a su pacto, va a haber todas estas bendiciones que va a decir ahí a continuación. Tendrás abundancia, te saciarás, tus hijos, tu esposa parirá, tendrás ganado, tu tierra será tu tierra, no la daré a nadie, te daré la lluvia a su tiempo para que tengas alimento. No sé. Por eso demanda fidelidad. Porque en estos tiempos, la fidelidad del Señor, ¿cómo se demostraba? ¿Cómo se demuestra o cómo hay en estos tiempos, que estamos acá en Deuteronomio, cómo se identificaba al que era fiel al Señor? De una manera, que era bendecir. Tú tenías tu ganado o tu mujer paría como conejo, este es fiel a Dios. Este es un siervo. Así era, es que el Señor hablaba literalmente, o sea, si tú cumples, tendrás abundancia, almacenes de comida, se ensanchará tu casa, ¿no? por hijos. Así se veía a una persona bendecida por Dios, por fidelidad, a su pacto. Caso contrario, pues, se te veía como Job, con lepras, con hijos muertos, con amigos que te hincan. Ya ahí una persona así este es un vil pecador, algo hizo contrario. Y sus amigos de Job le dijeron eso: has hecho algo contra Dios, por eso estás así. O sea, en esos tiempos se veía así. Un siervo, un fiel al Señor, se veía por la cantidad de bendición que tenía de parte de él. Y un infiel, un pecador, era pues si tenías una enfermedad, si tenías lepra,
se te moría un hijo, o te robaban, ¿no? O sea, así se veía la infidelidad. No había de otra manera. Ahora ya no, ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque en el estado de la gracia, quien ve el corazón ahora es el Señor. Y cuando el Señor está en el corazón de verdad, hay frutos. Y el Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. Y no hay necesidad de que tú tengas 3 carros o un departamento, no. Ahora parte del fruto, de acá. El que tiene a Cristo en verdad aquí, como dice Santiago, esa fe se demuestra por obras. ¿Sirves al Señor? ¿Cómo? ¿Solamente viniendo a los cultos? ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Una acción. ¿Enseñas? ¿Lavas la ropa de los hermanos viejitos? Porque sí, hay casos, ¿ah? Sí hay esos casos. ¿Limpian los baños? También. Es el baño de la iglesia. ¿Hay necesidad? ¿Estás presto? Bueno, entonces con esos ejemplos prácticos estamos viendo este asunto de la santidad y la fidelidad. Alejados del pecado, manteniendo santidad, y fidelidad, cumpliendo la ley de Dios. Como pueblo elegido, su deber era mantener estas 2 cosas para alejarse del pecado. Pero el pueblo pecó, y eso lo veremos ya más adelante en los otros libros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Muy bien. Dios es uno y único. Dios elige un pueblo. Nosotros ahora somos su pueblo elegido por Cristo, mediante Cristo. El pecado, aún seguimos pecando, pero no lo gozamos ya, porque el Señor ve un corazón arrepentido del cristiano y lo perdona. Santidad y fidelidad. Esto sigue vigente, por si acaso. Hay que ser fieles al Señor, hay que mantenerse santos al Señor. ¿Sí? Mantenerse santos al Señor, apartado de todo mal y pecado, porque al Señor no le agrada la caída de sus hijos, no le agrada. Por último tenemos datos curiosos o inéditos. Ese es un plus que damos aquí en esta sección. Esta es la última parte del panorama bíblico. Datos inéditos o curiosos o necesarios que uno tiene que aprender, ¿no? Ya que tú estás en la universidad y tú también estás próximo a la universidad y tú que vas a estudiar también, se van a encontrar con ateos, se van a encontrar con gnósticos y con gente preparada, hasta liberales. Ojo, liberal en el sentido de que no creen en la palabra de Dios, que sea palabra de Dios. No. Otra cosa es libertino, por si acaso. Son 2 cosas diferentes. Liberal y libertino es diferente. A ver, con Deuteronomio, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasó con Deuteronomio? Bueno, voy a poner acá los documentos. A ver, vamos a poner aquí el libro de Génesis, el libro de Éxodo, de Levítico, Números, y acá tenemos el Deuteronomio, ¿ya? Tenemos estos libros, los 5 libros que ya hemos estudiado hasta el día de hoy. A ver, para la academia crítica, que se conoce también como alta crítica, la alta crítica, la académica, ha propuesto que estos primeros 4 libros son composiciones de 3 fuentes. Son composiciones de 3 fuentes. ¿Cuáles son esas 3 fuentes? La fuente yavista, fuente eloísta y la fuente sacerdotal. Es una P, por si acaso. En la academia te lo van a sacar. Siempre te lo sacan. Te dicen, no, Moisés no pudo escribir. ¿Por qué? Porque se ha detectado que en unas partes se menciona a Dios con el nombre de Yahvé. ¿Se acuerdan de Yahvé? O Jehová, ¿no? Yahvé, Jehová. En esas partes en donde se menciona a Dios por ese nombre, fue en realidad un documento que hasta ahorita no aparece, no hay rastro arqueológico, pero esa es la teoría. Hay un documento que menciona a Dios solo con ese nombre, y de ahí los anónimos agarraron ese documento y comenzaron a componer estos libros. Y en las secciones en donde aparece Jehová o Yahvé, es parte de este documento. Bueno, no hay algo tangible
no hay nada que diga que existió, ¿no? Esta tradición yavista, así se llama, tradición yavista. Y las partes en que estos libros menciona a Dios como Dios, o sea, si la traducción es Dios, viene a ser la palabra Elohim. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Elohim? ¿Tienen escuchado esa palabra? Sí. Elohim. Ya. Donde aparece esa palabrita en la Reina Valera es Dios, Elohim. Ya, agarraron una tradición que se llama la tradición elohista y los anónimos lo agarraron y lo mezclaron y generaron estos 4 libros. Hay otra tradición también, la sacerdotal. ¿En dónde? Aquí, más que nada acá. En estos dos, hasta partes de acá, del Éxodo, sacerdotal. ¿Por qué? Porque hay leyes sacrificiales, cómo se matan los animales, lo que viene en el tabernáculo. Entonces, eso es sacerdocio, servicio. Entonces, hay una tradición sacerdotal nada más. Entonces, esto fue con los sacerdotes compusieron más Levítico y parte del número, por eso esa parte del número donde hay leyes es esta fuente sacerdotal o tradición sacerdotal. Entonces, la crítica académica te va a sacar, no lo compuso Moisés o no fue un proceso largo de anónimo, sino que existieron estos y fue un copia y pega para acá, para Génesis, para eso, para Levítico y número, de estas 3 fuentes. Bueno, no hay una prueba tangible de que haya existido el yavista, el eloísta, ni la tradición sacerdotal escrita. No hay algo tangible. Es una tradición que se pasó oralmente, de generación en generación. ¿Y qué pasa con Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio te va a decir que es de la tradición deuteronomista. Bueno, así, deuteronomista. Hay una fuente deuteronómica. ¿Cuál es esa fuente? Bueno, propone que esa fuente comienza desde la época de los reyes. De la época de los reyes. Pues Deuteronomio, ¿no? Repetición de la ley. O sea, una copia que debería tener el rey para que no se olviden las leyes de Dios. Se toman del caso de Josías. ¿Se acuerdan Josías, el rey Josías? Cuando sus sacerdotes dicen, rey, hemos encontrado este libro. ¿Sí? ¿Dónde estaba ese libro? Enterrado, polvoriento, lo más recóndito del templo, le encontramos. Entonces, se agarran ahí en los liberales, ya, esa copia es esta. Es esta. Por eso que sale el Deuteronomio. Así lo toman ellos. Así lo toman ellos. La historia deuteronomista, así se llama. Todo lo que es historia de los reyes, Samuel, David, Salomón, es parte de la historia deuteronomista. Y que en esa época de los reyes, donde Saúl hasta el último, fue el tiempo en donde se desarrolló estos libros. Estamos hablando aproximadamente desde el 1000 al 587 o 6 antes de Cristo. ¿Cuánto más? Desde el 1000 hasta el 500, por acá fueron deportados a Babilonia. Babilonia con Nabucodonosor se los llevó. Todo este periodo de tiempo en donde los anónimos proponen esta crítica, que se ampararon con estos y generaron los 5 libros. Bueno, no hay certeza de que existieron esto tácitamente en rollos. Se cree que es una tradición nada más. Ahora, esta historia tiene el propósito de llamar a la pureza al pueblo, al culto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de los reyes, ¿quiénes son los que dan la voz de Dios? ¿Saben? ¿Saben? Los profetas. Los profetas, cuando veían un rey malo que promovía la idolatría, el profeta se levantaba, el Señor decía, dile al rey esto. Arrepiéntete, si no vendrá un pueblo a llamarte. Eso lo ves en Isaías y lo ves en Jeremías. Entonces, mantener la pureza del pueblo y del culto es lo que propone esta teoría de yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronómica. Ahora, al no haber certeza de esto, ¿cómo nos podemos defender? Porque es fácil, ¿verdad? Te pueden decir, los 5 primeros libros son copia y pega de estos documentos, ¿no? Pero no hay prueba de este documento.
sea, tu primer punto es que, bueno, no hay algo tangible que demuestre que hay un documento ya vista. No hay un rollo. Lo que sí hay son rollos de Qumran. ¿Han oído de los rollos de Qumran? Ya, ese será otro tema, quizás lo hablemos. Ya. Se descubrió en 1948 o 49 aproximadamente varios rollos del Antiguo Testamento y también del parte del Nuevo, pero más del Antiguo, donde sí hay pruebas tangibles de que cada libro pudo ser compuesto independientemente en este periodo de tiempo, y que Esdras, el último de los sacerdotes en aparecer en el Antiguo Testamento, los juntó. Esdras los juntó estos 5 libros que estaban por separado y los junta. Y los llama, el pueblo judío los llama la Torá. ¿Han escuchado? Esdras los junta y esto se convertiría para el pueblo judío en la Torá, ¿no? La instrucción. La Torá significa la instrucción, la ley de Dios. O sea, todo lo que contiene aquí es lo que Dios manda a que nos conduzcamos y nos comportemos, porque hay bendición para ellos y maldición para los que no se comportan como estos, como se menciona en estos libros. Ese es el dato curioso con Deuteronomio, que lo han querido separar de los otros cuatro por esta hipótesis. Ahorita es una hipótesis, ¿verdad? No hay nada comprobado. La hipótesis documentaria de estas fuentes: fuente J, fuente E, fuente P y fuente D. Con Deuteronomio pasó así. Aquí terminamos con nuestra lección de Deuteronomio.